Sean bienvenidos a este curso de Biología del Desarrollo. En el módulo 1 veremos ciclo celular mitótico. Vamos a partir de que se trata de aquella célula madre que tras este proceso se convierte en dos células hijas, las cuales son aproximadamente del mismo tamaño entre sí. También tienen su misma información genética. Durante este proceso ocurre una duplicación de todas las estructuras celulares, tanto mitocondrias como lisosomas, ribosomas, entre otros. Y cabe resaltar que la mitosis no es solamente algo propio de las células somáticas, también se dan células sexuales para que así puedan proliferar. La fase anterior a la mitosis es la interfase. Esta a su vez se divide en fase G1, G2 y S. En las fases G1 y G2 ocurre el crecimiento celular y en la fase S se da la replicación del ADN o síntesis. Es por eso que se dice que en esta fase las células están metabólicamente activas. En el clivaje, aquel proceso embriológico, las células no crecen en la interfase, es decir, que carecen de fase G1 y G2. Por lo tanto, solo hay una fase S. Bien, en la fase G1, lo que ocurre es que se sintetizan los factores necesarios para el crecimiento celular. También es la etapa en la que se sintetizan proteínas y otras macromoléculas. Además, ocurre la duplicación de todos los organelos. Debemos tener en cuenta que durante toda la interfase, la cromatina se encuentra descondensada, es decir, se trata de eucromatina. La cromatina está formada por ADN y por proteínas como las histonas. Si el ADN no estuviera desdoblado, no podría replicarse en la fase S. No se podría hacer la transcripción. La fase S es la que sigue a la fase G1. En esta fase, cada cromosoma está formado solo por una cromátida, ya que se hará la duplicación del ADN, es decir, que después de esta fase, el cromosoma tendrá dos cromátidas hermanas. En la fase S también se duplican los centrosomas, los cuales en la mitosis serán útiles para formar el uso acromático. También se sintetizan las proteínas cohesinas, las cuales forman anillos que permiten que las dos cromátidas hermanas estén juntas. La última fase de la interfase es la G2. En esta ocurre de nuevo un crecimiento celular. Asimismo, se sintetizan factores necesarios para que posteriormente puedan condensarse los cromosomas en la mitosis. Algunos de estos factores son las condensinas y las histonas. A lo largo del ciclo celular hay ciertos puntos de introspección. Por ejemplo, hay uno entre la etapa G1 y la etapa S. Esto quiere decir un punto de restricción donde si la célula presenta errores en su material genético, no va a tener los suficientes factores de crecimiento y por ende no podrá seguir su ciclo normal. Tendrá que pasar a una fase particular que se llama la G0. En esta, la célula para su proceso, entra en latencia, porque las condiciones en las que se encuentra no son las adecuadas. Es decir, no entra en la fase de proliferación o división celular. Otro ejemplo de punto de control es el que se encuentra en la fase G2. Allí se revisa si todo el ADN ha sido duplicado de manera correcta o si tiene ciertos errores. Hay un complejo llamado ciclin-quinasa, que es el que controla el paso de una fase a otra, así como la progresión de la célula durante la fase en la que se encuentra. Se trata de una ciclina o proteína reguladora del metabolismo unida a una quinasa. Estos complejos son capaces de parar el ciclo celular cuando se les unen ciertas proteínas inhibidoras, como es la P21, la P27, la P57, entre otras. En este caso, la célula necesita corregir sus errores para poder seguir el ciclo. En el caso de la activación del complejo ciclin-quinasa, se une una ciclina con una CDK. Posteriormente, se necesita de la proteincinasa, una enzima que fosforila
este complejo. Es así que se adiciona un fosfato inhibitorio y una fosfatasa activadora. Sin embargo, es necesaria la proteína fosfatasa activadora, la cual es una enzima que elimina los fosfatos inhibitorios para que solamente quede aquellos que son capaces de activar el complejo. Estos complejos se activan para a su vez activar a la proteína retinoblastoma o PRB, que es el conmutador general del ciclo. Lo que hace, por ejemplo, el complejo ciclina D con CDK4 para la fase G1 es que le quita ATP a los grupos fosfato y así se los da el conmutador general del ciclo, ya que cuando el conmutador está hipofosforilado, tiene secuestrados a los factores de la transcripción. En cambio, cuando el conmutador está hiperfosforilado, libera aquellos factores de la transcripción. En la etapa G1, el factor de la transcripción es E2F. Una vez liberados, estos a su vez transcriben a aquellos factores que participan en la etapa siguiente. Luego de esa transcripción puede darse la traducción, es decir, la síntesis de proteínas, que a su vez sintetizan ADN, y así se permite el paso a la siguiente fase. Esto por parte de la activación del complejo ciclin-quinasa. Ahora, cuando hay un daño en el ADN, la proteína ATM activa a P53 y esta a su vez activa a P21, una proteína inhibidora del complejo ciclin-quinasa. P53 se activa de una manera muy similar a la forma en la que se activa una ciclin-quinasa, es decir, las proteínsinasas fosforilan a P53. En cambio, en el caso de que no hubiera daño en el ADN, P53 sería degradada en los proteasomas. Si P53 es activada, se une a la región reguladora del gen P21. Así, este hace la transcripción, la traducción y se vuelve la proteína inhibidora P21, la cual se une a la CDK y así puede desactivar el complejo ciclin-quinasa. Así es como se para el ciclo celular para que los errores puedan ser corregidos. En caso de que no sean corregidos, P53 puede causar la apoptosis. Pasando ya a lo que son como tal las etapas de la mitosis, la primera es la profase. Aquí los nucleolos se desvanecen, debido a que el ARN ribosomal ensambla a los ribosomas, y los ribosomas sintetizan proteínas como la tubulina, la cual en la mitosis será muy importante para formar el uso acromático. Es por eso que, por decirlo de alguna forma, los nucleolos se gastan. También se desvanece la membrana nuclear, aunque esto solo ocurre en la mitosis abierta. En la mitosis cerrada no hay desintegración de la membrana nuclear. En la profase también el material genético empieza a condensarse. Se forma el uso acromático, que está compuesto por microtúbulos, los cuales son de tres tipos. Unos son los microtúbulos del cinetocoro. Estos permiten la unión de los cromosomas para que así sean movidos hacia polos opuestos posteriormente. Los microtúbulos interpolares dan estabilidad a este uso acromático. Y los microtúbulos de Lasker son los que participan en la separación final de los dos núcleos. Estos solo se presentan en las células de los animales. Los microtúbulos están conformados también por moléculas motoras. Otra característica es que los centrosomas, que están constituidos por los centriolos, se ubican a lados opuestos de la célula. La siguiente etapa es la metafase. En esta se forma el plano ecuatorial, es decir, que los cromosomas se alinean en una placa metafásica. En caso de que no todos los cromosomas estén ubicados así, las proteínas inhibidoras se activan. Recordemos que en este punto el factor promotor de la mitosis es muy importante y va a ayudar a que los cromosomas se ubiquen en este plano ecuatorial. Hasta este momento los cromosomas están formados por sus dos cromátidas unidas. Ahora sigue la anafase. Como habíamos mencionado, las cromátidas hermanas están unidas
gracias a unos anillos formados de la proteína coesina, la cual a su vez está unida a la proteína inhibidora securina. Para que ocurra esa separación de las cromátidas hermanas y se puedan ir hacia polos opuestos, la ubiquitina debe ser activada por el factor promotor de la anafase. La ubiquitina destruye la securina, así permite que actúe la separasa, la cual rompe los anillos de coesina para la separación de las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas están unidas a microtúbulos diferentes, y así se va a poder hacer la repartición igual del material genético entre las dos células hijas. La anafase se subdivide en las etapas A y B. En la anafase A ocurre una despolimerización de la tubulina, y ya que la tubulina es la que conforma los microtúbulos, se empiezan a acortar los microtúbulos cinetocóricos. Y así es como van ejerciendo fuerzas opuestas gracias a la acción de las moléculas motoras como la adeneína y la cinesina, para que se separen los cromosomas. Más concretamente, son las cromátidas hermanas las que se separan, y ahora cada una formará un cromosoma. Sigue la anafase B, que puede darse sincrónicamente a la A. En esta intervienen sobre todo los microtúbulos interpolares, los cuales se encargan de alejar los dos grupos cromosómicos, alargando el uso mitótico y deslizando un microtúbulo interpolar respecto al otro. Por su parte, los microtúbulos de Laster están unidos a la corteza celular por debajo de la membrana celular y existe una fuerza de tracción que atrae a los microtúbulos hacia sus polos. Por último, tenemos la telofase. En esta desaparece el uso acromático. Ya ha cumplido con su función de llevar los cromosomas hacia polos opuestos. Ahora los cromosomas se descondensarán. Aparecerán los nucleolos gracias a la síntesis de ARN ribosomal y de proteínas. Alrededor de estos nucleolos se formará la membrana nuclear. También hace parte de la telofase la citocinesis, en la cual se forma una placa celular que es indicio de la pared celular, para el caso de las células vegetales. En el caso de las células animales, se forma un anillo contráctil, el cual dividirá a la célula en dos. En la citocinesis ocurre ya la división de los citoplasmas y se forman las dos células hijas, las cuales son diploides. Cada cromosoma formado solamente por una cromátida. Y así finalizamos nuestro primer módulo de ciclo mitótico.